Es esta serie que estamos compartiendo sobre la soberanía de Dios. Y les doy el título de esta predicación: Cuando Dios nos oye. Así que hoy vamos a aprender por qué a veces Dios contesta nuestras oraciones y por qué a veces no nos contesta las oraciones. Y los invito a abrir su Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Hoy Dios nos quiere dar respuestas acerca de por qué es que a veces Dios no escucha mi oración, según algunos. O por qué es que yo que sirvo, yo que hago, yo que digo, yo que oro, yo que hago cosas para el Señor no me contesta. Bueno, hoy el Señor nos va a traer respuestas bíblicas para no estar especulando y que sea el Señor el que nos hable a través de su Santo Espíritu. Amén. Estamos ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a tomar como base este versículo y vamos a escarbar lo que significa este versículo. ¿Estamos ahí? Nos ponemos en pie. Para que no se sientan así también. Yo voy a estar de pie, ustedes se van a sentar, no se preocupen. Dice la palabra del Señor, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acompáñenme a hablar al Padre, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra que se estuvo preparando para esta congregación, Señor, y que va a ser de bendición seguramente, porque no es palabra de hombres, sino es palabra tuya, Señor, que van a ser bendecidas, Señor. Muchas personas, Señor, hermanos en Cristo, Señor, y que nos vas a confrontar con tu palabra, con entendimiento, con discernimiento, Señor, que viene de lo alto, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor, para corregir nuestras vidas, también para fortalecer nuestras vidas, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Queremos hacerlo con entendimiento, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. No solamente ser arreados, sino ser pastoreados por ti, Señor, porque tú eres el pastor de pastores y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Habla en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién dice? En Él. Olvídese de lo demás. El Señor Jesucristo dijo: los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Así de que te me acabaste, Buda. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay mucha gente, inclusive cristianos, que tienen la idea de que solo en la iglesia Dios nos escucha, y eso me da la libertad de decir todo lo que quiera cuando no estoy en la iglesia. Por ejemplo, muchos afuera de la iglesia, pues aquí, pues miren, esa puerta hace milagros. Sí, aquí no le grita a su esposa, ¿verdad? Ni le grita a su esposo, ni se ofenden unos a otros, no. Pero saliendo, y piensan de que aquí en la iglesia nada más aquí Dios nos escucha. No, hermanos, Dios nos escucha en todas partes, y dice que vamos a dar testimonio de cada palabra ociosa que digamos, que vamos a dar testimonio, si somos, vamos a dar testimonio de cada palabra. Y esto habla, puede ser que se oiga bien, pero no que no lleva una buena intención. Pueden ser calumnias, chismes, palabras llenas de amargura, de resentimiento. Y por eso entiéndase que, por ejemplo, no es solamente aquí que Dios nos escucha en todas partes. Entiéndase que Él escucha los chismes, calumnias, groserías e insultos. Pero no te engañes, Dios está en todas partes, y Él no cierra sus oídos a lo que nosotros decimos. Dios conoce a los cristinos anfibios. ¿Saben qué son los anfibios? ¿Sí? Esos que andan en el agua, como las ranas. Andan en el agua, pueden respirar, tienen branquias y pueden andar ahí. Pero también salen y andan afuera y pueden respirar el aire. Y para ellos no hay ningún problema.
pues hay muchos, quisiera decir cristianos, no, son cristianos. Porque andan aquí y aquí, sí, aleluya, gloria a Dios, y alzan las manos. Eso están todas las congregaciones, no se sientan mal, pero siéntase mal también. Es parte de que muchos creen que aquí en la iglesia sí hasta levantan las manos, pero saliendo. Y saben de que nuestros hijos son los primeros testigos en que saben cómo hablamos, qué es lo que decimos. Si mis hijos me escuchan decir una mala palabra, soy un hipócrita. Antes sí era un maldiciente y de todo, una tras otra. Pero debemos ir creciendo, madurando, despojándonos de todo eso. Todos estamos en un proceso, pero mire, si usted ya tiene 3 años, 2 años, 1 año, es más 1 año, no se necesita mucho para entender. ¿O qué no se entiende de esto? No, de una boca no puede salir agua dulce y agua salada, es una llave. Igual de nosotros hablamos de lo que estamos llenos en el corazón. Y si hay amargura y resentimiento, vamos a ofender, vamos a agredir a las personas. Pero si estamos llenos del amor de Dios, ¿qué es lo que va a salir? Bendición y no maldición. Por eso, no claudique en 2 pensamientos. Entonces, mire, si ya voy a empezar a regañar. Pues sí, este es mi trabajo, hermano. El Señor dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. No los estoy insultando, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Paciencia, pastor, no son tuyos. Yo los compré, a ti no te costaron. Pero con doctrina, con entendimiento. Tenemos que enseñar todo esto. Pero con esa misma convicción y principio, entendiendo que también me escucha cuando pedimos de acuerdo a su voluntad en cualquier lugar. No necesito estar en la iglesia para hablar con Dios y pedirle. No, puedo ir manejando y hablando con Él y pedirle, estar en el trabajo, estar ahí en la cocina cocinando, lo que sea, y le podemos pedir a Dios, ¿cierto? Y que Él nos oye. Cuando, aquí nos dice la ecuación, la fórmula para que Él nos oiga, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no nos va a dar algo que esté fuera de su voluntad. Es imposible. Pero esa misma que al principio entendemos que también Él nos escucha cuando pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad en cualquier lugar. Dios en su omnipresencia y en su omnisapiencia, Él nos oye en todo momento y en todo lugar. Y Juan dice así, y esta es la confianza. ¿Qué es confianza? Tener fe, ¿no es cierto? Una confianza, una convicción que vamos a pedir. ¿Qué es la fe? Bueno, la certeza de lo que existe, la confianza que vamos a recibir algo, aunque no lo veamos. Y es donde entra en función nuestra fe. No es una fe a ciegas. No, pues una fe a ciegas esa no es de que, miren, por ejemplo, la fe, vamos a decir, yo ayer que veníamos en el avión, pues yo me siento tranquilo, no me preocupo si se va a chocar, se va a estrellar o se le va a acabar la gasolina, algo, se la van a robar, yo no sé, pero yo confío en que voy a llegar a mi lugar, porque mi lugar no es aquí, es allá de todos modos, a final de cuentas. Pero ese es el punto, hermanos, de que mi confianza no es que esté en el piloto, no es que esté en el avión, mi confianza está en Dios. Ahora, confío y me siento en el avión, siéntese aquí, amárrese y asegúrese que yo sigo las indicaciones. Pero me relajo. A veces me duermo, si hay para ver una película, o escucho, a veces estoy estudiando, aprovecho el tiempo. Bueno, pero mi confianza está porque conozco o veo aviones que despegan y aviones que descienden. Miles de vuelos salen cada día. Sí habrá unos accidentes y es trágico. Sin embargo, bueno, pues es parte me puedo accidentar aquí saliendo, de todos modos. Pero mi confianza está porque entiendo, porque veo, porque he creído en que, bueno, despegan y cómo se va a sostener ese avión. Bueno, pues por la acción de las turbinas y que llega y desciende. Eso lo entiendo. Mi confianza está en ese avión, pero por lo que he visto, por lo que he entendido, de que se puede sostener en el aire.
pero que también descienden y aterrizan, y es mi confianza. Entonces no es una fe a ciegas, porque entiendo. ¿Sí me entiende ese punto? Okay. Mi fe en Dios, ¿en qué está? Porque conozco a Dios. Porque no conozco a Dios, no puedo confiar en alguien que no conozco. Confío porque conozco a Dios. Ese es el punto. De que confío en Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En la virgencita, la que andan cargando, al santito que andan cargando. Si no los conozco. Miren, sin ofender a nadie, y lo digo con respeto porque de ahí me sacó el Señor. La Virgen de Santa Cayetana, vamos a decir. Okay. Yo creía en algo que no conocía de quién era, de quién fue esposa, o de quién fue hija, o de quién era madre, no, o el santo del caballito. Y está un hombre sentado arriba de un caballo y ya le adoran, pero no le conozco. Y la gente deposita su confianza en esas imágenes, pero no le conocen, no conocen el trasfondo. Aún así sean cristianos, o católicos en este caso. Bueno, cristianos católicos. Nuestra confianza está ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque le conozco. ¿Cómo es que le conozco? A través de las Escrituras, a través de lo que he experimentado con Él. Dice, y esta es la confianza, es donde funciona, es donde entra en función la fe. No es una fe a ciegas, es una fe alimentada en conocimiento. Okay, yo me puedo subir a un carro y sé que va a funcionar porque conozco que tiene un motor, que tiene su inyección, tiene todo lo que una transmisión, tiene llantas y le doy la llave y jala. Porque entiendo cómo funciona. Y entiendo que en este caso, para entenderlo, entiendo cómo funciona Dios a través de ¿qué? De hacer su voluntad. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ahorita no se preocupe, ahorita lo entendemos mejor. Esta fe a ciegas, no es fe a ciegas, sino que esta fe está alimentada por el conocimiento, por una intimidad, porque le conozco. Esa intimidad habla de que yo conozco a Dios. No en sus atributos, no en todo lo que es Dios, porque el día que conozca todo de Dios, deja de ser Dios. Simplemente lo que Él me revela y me deja ver quién es Él. Él es un Dios de amor. El amor es Dios. No te equivoques. El amor entre un hombre y un hombre puede decir, este es el amor de Dios. No te equivoques. Dios es amor. Entonces, ese es el de que yo conozco a Dios. Y Jesús dice esto, les dice, habla de la parábola de las 10 vírgenes, habla de aquellos hombres imprudentes que estuvieron en la iglesia y que dijeron, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Y dice, apartaos de mí, no os conozco. No hay una intimidad. Ahora, ¿por qué es que ahora sí puedo acercarme confiadamente? Yo me puedo acercar con mi esposa y agarrar de su plato de comida ahí en el restaurante porque le conozco, porque hay una confianza. Mi hijo puede llegar y sentarse conmigo y a lo mejor agarrar del pan que estoy comiendo y le muerde, porque hay una confianza, porque hay una relación. ¿Me explico? Yo le puedo beber del vaso que está tomando mi esposa, así como ustedes con el de su esposo. ¿Por qué? Porque hay confianza, hay una intimidad. Yo me puedo acercar confiadamente a Dios. ¿Por qué? Porque le conozco. O sea, no es una fe a ciegas. Hay una fe de conocimiento y de intimidad. Dice que hemos recibido un espíritu de adopción. Y ahora nos podemos acercar confiadamente y sentarnos. Es como sentar, como un niño se siente en el regazo de su padre y le puede decir, papito, va padre. Esa es la confianza que tengo con él, porque le conozco. Y aparte no solamente de eso, sino también es una fe que está alimentada por experiencias. Antes yo no le conocía como le conozco hoy. Antes o de oídas le había oído, mas ahora mis ojos le ven que a través de las aflicciones, a través de las necesidades, de las escaseces, puedo decir, Dios existe en mi vida. Yo le pregunto a usted, ¿conoce a Dios? ¿Conoce al que murió por usted? ¿Conoce al que le dice, yo estoy aquí contigo? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No temer, yo he vencido al mundo, yo estaré con vosotros. Entonces, ¿por qué a veces nos desesperamos? ¿Por qué a veces
Nuestra fe es truncada por las situaciones que estamos viviendo. Todos estamos en un proceso, todos. Y el pastor también. Por eso yo le estoy conociendo más. Y a través de que le conozco más su creación. Y eso quiere decir que mientras más leo la Biblia, más conozco al hombre. Más conozco al mentiroso, más conozco al adúltero, más conozco al chismosa. Porque la Biblia me revela. Yo no voy a conocer a Dios a través de la mentira, sino a través de la verdad. Pero la verdad hace resaltar la mentira. Entonces es una experiencia que vamos conociendo a Dios. Es una fe que se sigue alimentando con experiencias, pasando tiempo con Dios. Esa fe me lleva a tener más confianza en Él. Ahora, ¿en quién dice? Dice, y esta es la confianza que tenemos, ¿en quién dice? En Él. Olvídese de lo demás, que Walter Mercado, que su horóscopo, haga todo eso a un lado, eso es pura basura, pura suciedad, hágalo todo eso a un lado. Mis hijos se acercan a mí para pedirme cualquier cosa porque tienen confianza. Su hijo, su hija, ¿se acerca con el vecino o con usted? Ahora, mi hijo se acerca conmigo porque tiene confianza, ¿cierto? Papá, ¿me puedes dar para unas botas? Mire, no solamente tiene confianza, sino tiene mucha fe para que le compre yo unas botas. Ese sí es hombre de fe. No, dice, ay, mi hijo, pues tengo que ir con el Señor. Señor, ¿me puedes proveer para comprar unas botas? Sí, hijo, aquí está. A veces me dice no, y yo le tengo que decir no, y el malo soy yo. Bueno, a final de cuentas, es un hombre de fe, hijo, para que crea que le voy a comprar. Si usted se acerca al vecino y no va a su padre, es porque confía más en su vecino que en su padre. ¿No es cierto? Supongamos. Cuando estoy con su papá, pero híjole, ya me va a decir que no, diría mi hijo. No, pues mejor le pido al vecino. Pero me agrediría a mí, me ofendería. Eso ofende a Dios cuando nosotros, en vez de darle gracias a Dios o pedirle a Él, le pedimos a una imagen, o le pedimos a cualquier persona, o esperamos en Trump, santo, o en cualquier ser humano, o en la suerte, o en el raspadito, o en lo que usted confía, en un billete, en un papelito. Ay, ojalá, Señor, dame los números de la lotería. No, te va a hacer más ladrón, te va a hacer más avaro, te va a hacer más... No, haga a un lado todo eso. Si usted le pide a su padre y va y le da gracias a su vecino, o peor, dice, no le da gracias a su padre, es usted un mal agradecido. ¿Sí o no? Eso a mí me ofendería, de que yo alimento a mis hijos, les proveo y les cuido, y va y le dice gracias al vecino. Eso ofende a Dios. Ofendería usted a su esposa, ya que le preparó de comer, le cuidó su ropa, sus hijos, le tiene limpia su casa, y usted llega a la foto de su esposa y le da un beso y le dice, te quiero mucho, te extrañé mucho, y ahí nos vemos. Y la esposa ahí a un lado, ¿y ahora qué? Hello, aquí estoy. Así nos dice Dios, a través de cada día por la mañana, cuando Dios permite que abramos nuestros ojos y le damos gracias a otras cosas, o peor tantito, ni a nadie le damos gracias. Vivimos nuestra vida como los animalitos, no le damos gracias a Dios. Cuando usted sale en la mañana y contempla así como está amaneciendo, cada día Dios pinta un cuadro hermoso para nosotros, y todos los días son diferentes. Todos los días, ve al firmamento, ve a decir, ay, te discutiste hoy, Señor, te quedó más bonito que ayer, y mañana va a ser mejor todavía, porque ya no lo vemos con el ojo natural, sino con el ojo espiritual. Gracias, Señor, y los pajaritos le cantan, le alaban.
y dan testimonio de la presencia de Dios. Dice, y esta, ¿en quién está su confianza? Aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién está nuestra confianza? Yo le pregunto, ¿en quién está su confianza? ¿Y por qué? No creo en Dios. ¿Conoce a Dios? Ahorita los pasaré al cuartito, uno por uno. ¿Por qué conoce? A ver, ¿de qué Dios me estás hablando? A lo mejor usted, su Dios es el dinero. O cualquier otro Dios, o sus hijos. Para mí mis hijos son mi Dios. Pues ese es su Dios. Dice que si pedimos cualquier cosa, dejen un separador ahí mismo y vamos a Mateo capítulo 7, porque vamos a estar regresando. Vamos a tomar de base esta escritura nada más, pero vamos a estarnos moviendo de un lado para otro. Y en Mateo capítulo 5, donde el Señor está hablando sobre el sermón del monte, dice, ¿dónde? Sí, Juan. En Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice así, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí dice el Señor Jesucristo. Ahora, déjeme decirle esto, lo dijo Jesús, pero déjeme decirle que esto no tiene garantía. Explíqueme, pastor. Bueno, tenemos que entender de que la Biblia se interpreta con la misma Biblia y que no podemos sacar el texto fuera del contexto, o en este caso el contexto general. Por ejemplo, dice, pedir en mi nombre, porque nunca habías pedido en mi nombre, pero ahora les doy autoridad de que pidan en mi nombre, y que todo lo que pidas, mi Padre lo hará, si lo pide, dice Jesús. Ahora, ¿ese todo es todo? Claro que no. Dice, pedid y se os dará. Ahora yo te pregunto, ¿has recibido todo lo que le has pedido? No, ¿se fijan? ¿Cómo no hay una garantía? ¿Por qué? Porque el contexto general de la Biblia es de que Dios no nos va a dar algo que nos perjudique. Y si hay veces que lo estamos hartando y dame, haz lo que quiere mi hijo, y a veces lo da, y esa es nuestra penitencia, porque después ya nos anda, porque Él permite ciertas situaciones o nos da algo para darnos una lección también, cuando no entendemos o no nos sujetamos a su voluntad. Y después eso que pedimos va a ser nuestra penitencia o nuestra piedrita en el zapato. Señor, dame un hijo, y después ya nos anda. Señor, dame un trabajo, y después ya te anda. Señor, dame una casa, y después ya no. Miren, la cosa no es llegar, sino sostenerse. La cosa no es llegar a ser cristiano, sino sostenerse como cristiano. El que permanezca, si permanecéis en mí, dice el Señor. El que obedece, el que guarda, el que retiene su palabra. ¿De qué serviría? Ok, sí creo, pero no hay cambios en tu vida y piensas que porque ya un día levantaste la mano y hiciste la confesión, yo me arrepiento, y crees que ya eres salvo. Hello, no, esa fe tiene que venir acompañada con un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento obviamente habla de un giro de 180 grados para dejar de hacer las cosas que hacíamos antes y hacer ahora la voluntad de Dios. Ahora dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ahora yo te pregunto, ¿has encontrado todo lo que has buscado? No. A lo mejor algunos les dijeron, ven a Cristo y tus problemas se te van a acabar. Y mira, se te vinieron más. Encontraste lo que no andabas buscando. Andabas huyendo de los problemas y en Cristo encontraste más problemas. Sin embargo, ya no en tus fuerzas, sino en el poder de Cristo Dios nos da sabiduría y entendimiento para lidiar con esos problemas, ¿no es cierto? Ahora dice, llamar y se os abrirá. Miren, si alguien viene a las 4 de la mañana y me está tocando, y si yo quiero le abro, y si no, no le abro. Y más cuando escucho ahí que alguien está cortando un R15, menos le abro. No, pues no.
así Dios. Es palabra de Dios. Ahora, estoy hablando del contexto general. ¿Me explico? ¿Que Jesús está mintiendo? No. Fíjense lo que sigue diciendo. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Ese todo no es todo. ¿Me explico? No todo el tiempo es todo. Ahora dice, todo el que pide, o sea, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Si leemos el contexto, nos habla de otras cosas, pero siempre lo llevamos como a lo material. Es lo triste de esto. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dice buenas cosas. Y nosotros, dice Santiago, tú pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y vamos a ir para allá. Dice, sigue diciendo, así que, ese así que, ¿qué significa? Entendamos. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lamentablemente, sí, algunas iglesias, algunos pastores, siempre te enseñan a lo material. Usted pida un carro, usted pida que va a abrir su negocio, declare, decrete y haga todo. No, cálmate, mi Calimán. No, y esa es nuestra responsabilidad como pastores. ¿Por qué no le pedimos, Señor, ayúdame a ser mejor padre? Concedido está, mi hijo. Y es a través de las pruebas y las circunstancias que aprendemos a ser padres, ¿sí o no? Cuando nuestros hijos se enferman y estamos ahí en el hospital o cuidándoles, o cuando tienen éxito, lograron algo, ganaron una carrera en la escuela, nos contentamos con ellos, y nos enseña a ser padres. Señor, ayúdame, anhelo ser mejor esposo. Pero no nos enseñan esas oraciones. No, usted pida y reciba. Y lo llevan a lo material. Alguien tiene que estar equivocado. No, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Formar la imagen de Cristo en nosotros. Y Él es manso y humilde de corazón. Si un pastor te está enseñando, no, usted pida, reciba y decrete. Ahora tú vas a mandar a Dios. No, hermanos, tenemos que hablar y pedir con entendimiento. Conforme a que pedimos a su voluntad porque entendemos. Miren, esta es su voluntad. Y cualquier cosa que tú pidas que está fuera de la voluntad de Dios, no te lo va a dar. Y lo peor que puede pasar es de que lo consigas. Porque tú puedes ser rico. Yo quiero ser cantante para alabar al Señor, así, ok. Pero no pides conforme a su voluntad. Y de repente, miren, muchos que comenzaron, que recibieron esa gracia para ministrar, para tocar, terminaron en el mundo, o codeándose con el mundo. Mira, las cantantes de hoy, muchas de ellas, famosas, empezaron en la alabanza. Y terminaron allá en el mundo. Todas despeinadas, sin ropa y de todo. ¿Qué pasó? Muchos motivadores crecieron en la iglesia y aprendieron principios de la palabra de Dios. Dijo, eso está bueno, y hicieron su negocio. ¿Se fijan? Alguien tiene que estar equivocado, hermanos. Estos versículos son palabra de Jesús sin garantía, porque la garantía se encierra en su soberanía. Su soberanía es el gobierno de todas las cosas. Él es el gobernador absoluto de todas las cosas y de todo el universo. Desde la creación. Y la creación me habla de un diseño perfecto. ¿Por qué no me puso las cejas acá? Porque no van acá. No, nos hizo perfectos. Dice Salomón, solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero el hombre decidió hacer el mal.
Porque la garantía se encierra en su soberanía, que se ve en sus tiempos, en los medios y cantidades. Por ejemplo, en sus tiempos. Tal vez yo le estoy pidiendo algo, pero no lo recibo al instante. Todos te dicen, pide y recibe. 1, 2, 3 con mis amigos, ahí está. No, hermanos. Hay veces que podemos tener una oración comunitaria. Señor, ayúdanos, Señor, para hacer una mejor iglesia. Ayúdanos, o pedimos por una hermanita, por un hermanito. Señor, ¿y qué si se muere? Yo sé que muchos pastores oraron, y la iglesia, por supuesto, y que oraron por mi madre para que sanara. Y murió. ¿Qué? Ya nos ganó el diablo. No. Entró en la soberanía de Dios. Yo lo entiendo. Espero que usted lo haya entendido cuando sean muertos familiares. Ya, dijéralo, páselo, trágueselo. Si no es que no conoce a Dios. Por eso tenemos que entender que es a sus tiempos. Pedimos por nuestros hijos. Yo desde hace años he estado orando por el futuro esposo de mi hija y la futura esposa de mi hijo. Señor, aunque estén chiquitos, aunque estén así tuertas o lo que sea, pero que tengan el temor de Dios. Que de ranchito, que capitalismo es capital, como sea, pero que tengan el temor de Dios. Si no, ¿qué? Pues, ¿cómo van a terminar mis hijos? Haciendo seguro al diablo. Santo. El que entienda, entienda. Todo tiene sus tiempos. A veces sí, Dios contesta mis oraciones y a veces no me contesta de inmediato, aunque pidas de acuerdo a su voluntad, porque Él tiene sus tiempos, sus sazones. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? A ti no te toca saber los tiempos y las sazones que mi Padre en su zona potestad ha designado para Israel. Entonces, ¿entendieron? Ahora, por los medios, bueno, a veces de que yo digo, yo estoy esperando, por ejemplo, un trabajo aquí porque yo pongo la confianza en esta compañía que me va a dar un trabajo y resulta que me da el Señor otro trabajo por otro medio. O la ayuda viene, a lo mejor tú estás confiando en un doctor y viene un hermano en Cristo, pone las manos y viene la sanidad. Él en su soberanía, Él provee los tiempos y los medios y las cantidades. Hay muchos que han pedido trabajo y su trabajo los apartó de Dios. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Dijo el Señor, ¿qué no eran 10? Nada más uno regresó y permaneció. ¿Y los otros 9 dónde están? Su trabajo los apartó de la palabra de Dios. Y se quieren justificar, es que para que mis hijos tengan lo que no han tenido. Y lo que no tienen es Cristo, porque no se los has presentado. Ya me están viendo feo. Las cantidades, miren, a muchos que Dios, miren, yo sé que a lo mejor Dios no me da, porque a lo mejor me hace daño. Hay veces que algunos los tiene ahí enfermitos. ¿Que Dios es malo? No, mi hijo, para que aprendas, mi hija, para que aprenda a depender de mí, dice el Señor. ¿Qué no es? Él no podría darnos la sanidad. Ahí está, mi hijo, ahí está, mi hija. Pero no. A veces, Él es soberano. Miren, hay otras cosas que quiero que se entienda. A lo mejor tú puedes obtener títulos, triunfos, dinero, prestigio, a tu manera, haciendo a un lado a Dios. Eso se le llamaría causa y efecto. Trabajas mucho y eres ahorrativo, eres un buen administrador y no tienes el temor de Dios y puedes lograr una gran fortuna. Ahora, ¿de qué serviría una fortuna? ¿De qué serviría que estés sano? ¿De qué serviría que tengas todo lo que quieres y Dios enojado contigo?
Ahora sí que alguien me explique. Vean lo que es lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 2. En Santiago, es lo que hace un rato les comentaba. Dice Santiago, capítulo 4, dice, déjense lo leo. Dice, codiciáis. Fíjense lo que dice del versículo 1, lanza unas preguntas al aire Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanitos? Está hablando la iglesia, ¿no es cierto? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí está, entonces la solución es pedir. Bueno, vamos a ver. Repito esto, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, lero, lero, candelero, dijo el otro. Dice, y no podéis alcanzar, porque ¿alcanzar qué? ¿La voluntad de Dios? No, alcanzar lo que codicia, ¿cierto? Porque ese es el contexto. Dice, combatís y lucháis en tus fuerzas, mi amigo, estás queriendo lograr una fortuna, o en tus fuerzas quieres solucionar tu matrimonio y no alcanzáis, no podéis, porque no conocéis la voluntad de Dios. Dice, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, pastor, vamos a pedir una campaña, hagamos una campaña de oración y vamos a pedirle a Dios que me dé un carro nuevo. Pedís y no recibís. Ahí está el problema, pastor, hay que pedir. Y aquí dice, da la respuesta del Señor, porque pedís mal. Al no saber pedir conforme a la voluntad de Dios, nosotros mismos nos estamos enredando en nuestra propia palabrería, queriendo obtener lo que no está en la voluntad de Dios. Ahora, quiero que aprendan a discernir, a pedir. El hecho de que tú puedes pedir para una casa está bien, no hay ningún problema. Un carro nuevo, sí, pídelo. No hay ningún problema. Pero Dios mira el corazón, si hay codicia o avaricia, o si ardéis de envidia. No, si sabe que es para tu trabajo, que es porque vas prosperando en todo, como dice Juan a Gallo, a su amigo Gallo, dijo, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿De qué serviría tener una fortuna y yo todo enfermo, con cáncer, con sida, con cirrosis? ¿De qué serviría? ¿Cuánta gente no se muere y no disfrutó todo lo que trabajó? Dice el Señor, dice estar conformes con lo que tenéis ahora. Y no hablo de mediocridad, hablo de que estar contentos, agradecidos con Dios por lo que tenemos y darle gracias a Dios por lo que no tenemos también. Porque si no lo hemos tenido, o una de dos, por nuestra ociosidad que no hemos trabajado, o porque no está en la voluntad de Dios, ahí estamos nosotros. Ahí como cuchillito de palo. Dice, pedís y no recibir, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos para nosotros mismos, egoístas. No, que no es bueno pedir, que no es bueno de que yo le pueda dar a mis hijos una carrera. Sí es bueno. Pero el contexto nos dice codiciáis y matáis, no conforme a la voluntad de Dios, no te importan los demás. Estás como en un chiquero. Un chiquero quiere decir donde están los cerdos ahí, donde están comiendo, y no importa si el otro comió o no comió, o pásame el cubierto, por favor. No les importa a los cerdos. Y no que no se vean en una comparación, pero estoy hablando lo que es ahí en unos chiqueros, en un egocentrismo, yo. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice Pablo a los ricos, mando a los ricos de este mundo, de este siglo, le dice a Timoteo, diles que no sean avariciosos, sino que compartan con el que tiene menos. ¿Saben qué he notado? Que cuando no estoy yo, bajan las finanzas. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Su obediencia está radicada en que yo esté aquí presente?
¿Qué? Hello. Pero no viene el pastor, no, más doy 5, doy 10, doy. Al cabo no me da el pastor. No lo dé porque yo venga o no venga. Usted le va a rendir cuentas a Dios. ¿Se me está haciendo idólatra o qué? No, hermanos, la obediencia es ante Dios, no ante nosotros. Ay, el pastor vino bien regañón ahora. El problema no está en pedir, sino en no saber pedir. Tú y yo vamos a pedir de acuerdo a lo que estamos llenos por dentro. Aquel que tiene lascivia en su corazón. No, yo quiero aquella de 15 años. Tú ya tienes 50. No, a mí apárteme aquella, porque está lleno de lascivia su corazón. Yo quiero aquel carro. ¿Cuál? ¿Aquel Volkswagen? No, aquel Lexus que está allá afuera. No, porque hay avaricia en el corazón. Yo quiero que mi vecino se le caiga el techo. ¿Por qué? Porque estás amargado, estás resentido. Pedimos de acuerdo a lo que estamos llenos por dentro. Ahora, ¿qué pasa con esas iglesias, entiéndase pastores, que te enseñan a pedir, exigir, demandar, decretar? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, no están leyendo las escrituras, o dice Juan, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo pastor, porque se han levantado muchos falsos maestros. Pero cosa curiosa, siempre enseñan a rebajar la voluntad de Dios a lo material de estas personas, ¿no es cierto? Si no, prende la televisión y te van a enlazar. Te van a bajar el cash y te van a subir a la luna, es todo. El que entiende, entiende. Pastor, pero si les funciona, sí, también a los brujos funcionan. Ve ahí, te van a hacer una barridita y de cartera, y te van a hacer una barrida y vas a salir más endemoniado. ¿Qué me curó? Sí funciona. Miren, déjenles ver, no se crean. No, sí funciona, pero es un poder engañoso y no se le ocurra meterse a esos lugares. Pastor, sí funciona, sí les funciona a ellos, sí, miren lo que predican. Si no, ve las mansiones de aquellos televangelistas, a ellos sí les funciona. ¿A costa de qué? De engañar, mentir, robar. Pero ¿de qué les serviría obtener o vivir lo que predican si Dios está enojado con ellos? Ahí espérame, nada más lo menciono. En el Salmo 95, del 9 al 10, menciona, dice, me probaron. Le digo que ahí me espere, miren, luego se entretiene. Habla de que va Israel y Dios les dice, me probaron Israel me probó. Dice, me probaron y vieron mis obras. Ellos dieron testimonio cómo a través de su siervo Moisés con la vara salía agua de la roca, cómo Dios hacía descender el maná. Se probaron a Dios y tenían lo que necesitaban. Salieron de Egipto muy ricos, con mucho oro. ¿Y de qué les sirvió? Miren, hicieron su becerrote de oro. No solamente eso, sino que dice la Escritura, dice, y por 40 años estuve disgustado con ellos. Tenían lo que querían. Queremos carne. Quiere carne, mi hijo. Denle carne a mi hijo. Miren, cuando no sabemos pedir y nos salimos de su soberanía y su voluntad, entonces lo peor de todo es de que obtengamos lo que estamos pidiendo cuando no está de acuerdo a su voluntad. Israel decía, estamos fastidiados de este pan, no tiene sabor, anhelamos los puerros, los pepinos, los melones de Egipto, queremos carne. Quiere carne, mi hijo, denle carne hasta que la saque por las narices. Y ya les andaba. Pidieron, sí. Y no recibieron, sí recibieron, pero pagaron las consecuencias. El hijo pródigo dice, Padre, dame la parte que me corresponde, porque le correspondía por herencia a ese hijo menor.
Dice que el padre, repartiéndolo a ambos, les dio su parte. ¿Y qué fue lo que pasó? Denle la herencia a mi hijo. Pidió y recibió. ¿Y cómo le fue? Alimentar cerdos. Ensúciese, revuélquese por egoísta, ahí en un chiquero. Como mencioné hace un rato, a muchos su trabajo los apartó de Dios. A muchos la casa de sus sueños los apartó de Dios. Habla en Segunda de Reyes, capítulo 20, y ahí espérenme, que nada más lo voy a mencionar, porque se me está yendo el tiempo. Habla del rey Ezequías. El rey Ezequías hizo conforme a la voluntad de Dios. Caminaba bien, iba bien, hizo un acueducto y total, hizo cosas buenas. Y todos los ídolos de ahí, de Judá, ahí los estaba guiando bien. Y le dice Dios a través del profeta Isaías, le dice, ordena tu casa, porque te vas a morir. Y dice que él volteó a la pared y se puso a orar, Señor, acuérdate de mí, que yo esto, yo lo otro, yo. Dice Dios, ok. Isaías, regrésate y dile que le voy a dar otros 15 años. ¿Saben qué fue lo que pasó? De que se apartó de Dios. Cuando le preguntó a Isaías, ¿y cuál es la prueba que voy a recibir de parte de Dios de que Él me va a sanar? No, mira, Dios va a hacer que gire del tiempo 10 grados el sol. Y fueron 10 grados, que es un tiempo considerable. Y dice, esta va a ser la prueba. Y Ezequías reconoció, dijo, para que crees, siga el reloj, tic, tic, tic. Eso cualquiera lo hace. Pero para que regrese, eso no. Y recuerden que no tenían de estos relojes, no, era por el sol. Y el sol regresó. No, pues cosa maravillosa, y sí. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que cuando vinieron los de Babilonia para decirle, ¿qué pasó aquí? Él dijo, vieron las riquezas de Ezequías. Algo que simplemente él había heredado. Dijo, es que vieron la grandeza de mi casa y mis tesoros y mi esto y mi lo otro. Y viene Isaías, ¿quiénes son esos que vienen? De Babilonia han venido. ¿Y qué vieron en tu casa? Todo lo que, como Nabucodonosor, la grandeza de mi poder, la grandeza de mi reino. Escucha bien, palabra de Jehová, dice así. Los hijos que has tenido, los hijos que tienes, van a quedar como eunucos en la tierra de Babilonia. Van a venir los babilonios y se van a llevar todo. No le dio gracias a Dios, no glorificó a Dios por lo que tenía, ni era de él. Esto es obra de Jehová, esto es obra de Jehová, esto es para alabar a Jehová, dijeron los babilonios, apúntale, haz un inventario por lo que vamos a venir. Fue todo. Estaba presumiendo algo que no era de él. Y tu vida no te pertenece. Por eso, miren, aprendamos a pedir. Aprendamos de su voluntad. Dice, tus hijos van a quedar como eunucos. ¿Qué es el tesoro de cualquier padre? ¿No son sus hijos? Se supone. Ya nomás dijo, la palabra de Jehová es buena, al menos tendré paz en mis años. Ya no le preocupó. ¿Qué pasó? Terminó su carrera, sí la terminó, pero la terminó mal. Y muchos, Señor, sana. Fíjense, me platicaron la historia de un pastor que estaba pidiendo por la sanidad de su hija. Creo que era pequeña. Y él dio testimonio de eso, fue lo que platicaron. Señor, sana mi hija, sana. Ahora, quiero que entiendan un principio, o un punto, para no irnos al otro extremo. No quiere decir que no pidamos por sanidad de nuestros hijos o por nuestra sanidad, no. Pero recuerden de que Ezequías ya le había dicho, hasta aquí vas a llegar. A mí el Señor me dijo, me voy a llevar a tu mamá.
Miren, yo oraba, Señor, sánala, Señor, sánala. Pero cuando el Señor me dijo, me la voy a llevar, ¿ya qué alego con Él? No, Señor, pues llévatela. Y hubo un momento en el cual yo dije, Señor, clamé, lloré, llévatela, Señor, apresura tus pasos. Tú no quieres ver a tu mamá sufriendo, ¿no es cierto? Qué egoísta sería de mi parte, Señor, déjamelo otros 10 años. No, hello, entendí, comprendí, porque conozco a mi Dios. Y muchos, Señor, ahora, ese es el principio que quiero que entiendan. Pero el pastor decía, oraba para que su hija sanara. No sé si Dios le haya revelado, ¿sabes qué? Me la voy a llevar. Y total que Dios la sanó y todo. ¿Saben qué fue lo que pasó? De que esa niña llegó a ser grande y se descarriló. Y fue su piedrita en el zapato. Y lo apartó del ministerio. Y se perdió esa muchachita. Cuando a su edad todavía estaba en toda la voluntad de Dios, iba a entrar al reino de Dios como inocente. Como niños son inocentes, pero después vino la conciencia y eso lo apartó. ¿Se fijan? Cuando ya Dios te dice algo, mira, así está determinado para ti, y tú estás ahí terco. Oramos y ya. Dios da y Dios quita. Entendamos que al final se va a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Querramos, amor. Miren, como lo que platiqué de la semana pasada de Sansón. Dios creó a Sansón para acabar con los filisteos. Llegó tarde, pero llegó. Pero terminó su carrera sin gozo, como nos enseñaba el pastor Chuyo esta semana. Es como, hay muchos, miren, Dios se los dice que cuando sacó a Israel de Egipto, se los llevó por el camino más largo para que no se regresara. Y muchos quieren agarrar atajos. Y no hay atajos en la vida cristiana. No hay atajos. Nos enseñaba el pastor Salvador, no, a tu paso, pero con Dios, a tu paso, pero con Dios. Trotando el pasito, corriendo, recio, rápido, a tu paso, pero con Dios. Pero no hay atajos. Tenemos que correr la carrera del ministerio, nos enseñaba, pero legítimamente, como Dios manda, como Dios nos enseña en su santa voluntad. El propósito de esta enseñanza es de aprender a pedir de acuerdo a su voluntad. Dice la escritura en el Salmo, dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de vuestro corazón. Sí, pero es porque David entendía que su corazón estaba alineado al propósito de Dios. David falló, pero él tenía un corazón, dice, mismo Dios dijo, he encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas materiales? Miren, hermanos, y no quiero, miren, tengo que enseñar de las experiencias que he vivido. Y yo sé de dónde me sacó el Señor, de la avaricia y la codicia. Aquí hay familiares que me conocieron antes de Cristo, trabajando sábado y domingo, noche, mientras más y más y más. Tengo más de 2 meses sin trabajar, hermanos. Y como digo yo, que dice mi hija, que digo yo, ¿me ven preocupado? Mi confianza está en el Señor. Y en ustedes, hermanos, mi confianza está en el Señor. Él es el dueño del oro y la plata. Ahora, no me quiero poner como estándar, pero soy el pastor, tengo que enseñarles con el ejemplo también. Usted a lo mejor está preocupado porque no va a completar para la renta de la semana que entra. Bueno, confíe en Dios, pídale a Dios y aprenda a caminar estar de acuerdo a la voluntad de Dios en sus finanzas. En Primera de Reyes 3:5 es donde Salomón dice, escuchó de parte de Dios unas palabras que le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé.
Híjole, si Dios nos dijera, pide lo que quieras. Miren, luego dije eso y unos ya vieron su Key Ranch ahí estacionadita ahí fuera de su casa. Aunque esté el tiradero, y la veo medio brillosita. O su casa. Ay. ¿Qué pediríamos? Miren lo que pidió Salomón. Salomón dijo, sabiduría para guiar a este pueblo tan grande. Soy joven, reconozco, mostró una pobreza espiritual. Necesito de ti, una pobreza que no tengo. Reconoció, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobreza reconoce que yo reconozco que no tengo. Y tengo que ser humilde, no ser arrogante. Dame, que no soy tu hijo, dame. No. Hasta para pedir hay que saber pedir. Los que están en las esquinas ahí pidiendo, nos están encorvados, humillándose. Es algo humillante, ¿no es cierto? Pedir. Pero unos de ellos han hecho a un lado su ego y tienen que pedir porque muestran una pobreza. Así nosotros, mientras mostremos una pobreza espiritual delante de Dios, y Él conoce los corazones y Él los pesa. No me vengas ahí con que yo sí oro, yo no soy como este otro. Yo doy, yo hago, yo oro, yo diezmo. No. Él mira los corazones, Él pesa los corazones. Y en este caso vemos como Salomón dijo, y reconozco que soy joven, no tengo el entendimiento, sabiduría para guiar este pueblo tan grande. Y es donde le agradó, dice el versículo 10, dice, y agradó a Dios la petición de Salomón. Y no solo eso, dice la escritura en el versículo 13, y aún también te he dado cosas que no pediste, riqueza y gloria, la cual ningún otro rey va a tener. ¿Se fijan? Nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, y miren, todos nosotros hemos recibido cosas que no le hemos pedido. ¿No es cierto? ¿O no lo reconocen? Para hacerle aquí un inventario. Miren, pueden ver, respirar. Aquí no hay ningún tanque de oxígeno que esté ahí con alguien. No, hermanos. Lo más valioso es lo que viene gratuito de parte de Dios. No os preocupéis por el mañana, qué comeréis, qué vestiréis. Porque dice, si aún Salomón se vistió con esas vestimentas esplendorosas, dice, mirad los lirios del campo, que ni Salomón se vistió como ellos, y hoy es y mañana ya no es. Mirad los pajarillos, no siembran ni hilan ni almacenan, y mi Padre las alimenta. ¿Se fijan? Es confianza, conocer, y esta es la confianza que tenemos. ¿En quién? En Dios, hermanos. Conforme a su voluntad, y su voluntad está acompañada de su soberanía. En 1 Samuel 1:11 dice, hablando de la mamá de Samuel, dice, e hizo voto diciendo, porque era una mujer estéril, Ana, y dice que su marido le dice, ¿qué no te soy suficiente yo? Él no entendía de la esencia de la mujer de querer ser madre. Y ella se humilló delante de Dios. Y va al templo y dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pidió de acuerdo a su voluntad, y Dios le dio ese hijo. Cuando Dios contesta nuestras oraciones. ¿Te has preguntado por qué Dios no ha contestado esa oración que le has pedido a cada rato? ¿Está de acuerdo a su voluntad? Pastor, es que no sé su voluntad. Bueno, aquí es donde vamos a aprender. Dios vio la humildad de esta Ana. Y en Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, a los altivos de corazón, y da gracia a los humildes.
Esta Ana estaba ahí orando y Elí, el sacerdote, dijo: ya digiere tu vino, mujer. Tu sierva no ha bebido vino, sino que yo vengo a derramar mi corazón delante de Jehová. O sea, se sintió avergonzado. Ay, mujer, que sea como Dios quiera. Que Dios te dé la petición de tu corazón. Y si ven la oración de Ana cuando ya lleva al niño, Jehová hace nacer y hace descender al Seol. Dios enferma y Dios cura. Es conocer de la soberanía de Dios, hermanos. Pero saben, muchas iglesias, muchos cristianos, por eso se preguntan: ¿y por qué no? Porque no conocen de la soberanía de Dios. Ahora, aquí es donde entra mi trabajo, mi responsabilidad de enseñarte la soberanía de Dios, para que el día de mañana, aunque yo no esté, aprendas a pedir conforme a su voluntad. En el Evangelio de Juan menciona cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice que lo sanó y Jesús se fue, y después, como era un hombre mayor, dice que lo tomaron y lo llevaron allí al Sanedrín, ahí donde estaban los fariseos, los escribas, y él empezó a decirles que Jesús lo había sanado. No, él es mentiroso. Nosotros tenemos a Moisés y a los profetas. Y él les decía, dice: no, es que él me sanó. Pero no entendían de la soberanía de Dios y la misericordia de Jesús, cómo había sanado a este hombre. Dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, el ex ciego, les dijo: pues esto es lo maravilloso de que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, fíjense lo que dijo un ex cieguito, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si hiciera aquí un detector así de mentiras, ¿por qué Dios no ha escuchado tu oración? Ya te preguntaste: ¿estoy caminando de acuerdo a los estatutos de Dios? ¿He sido obediente? ¿He honrado a mis padres? ¿Estoy siguiendo los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás a ellos. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Estamos siguiendo los mandamientos de Dios? Ahora Jesús añade uno más y dice: un mandamiento nuevo os doy. El mandamiento número 11: que os améis unos a otros. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira, este cieguito le enseñó a los fariseos, a los escribas, y dice que lo expulsaron de la sinagoga. Ahora tú nos quieres enseñar, y lo sacaron. Algunos podrán decir: yo conozco, yo sé, pastor. Y muchos aquí: yo sé. Muchos caminando en la vida cristiana tienen años y no entienden esto. Ahora aquí es donde digo: asumimos nuestra responsabilidad como pastores. Dice que más adelante, cuando Jesús se lo topó afuera, le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Pues si le vieras, Señor. Dijo: yo soy el que habla contigo. Dice: para juicio he venido a este mundo, para que los que ven vean, y los que no ven sean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Porque decís que ves. Porque dices que entiendes las escrituras, tu pecado se queda contigo. Porque entiendo la soberanía de Dios, pero pido de acuerdo a mi voluntad. Por eso no recibís.
Su voluntad está en la palabra de Dios. En Romanos 12, 1 al 3 dice: así que después de haber dado una exégesis del juicio de Dios contra el hombre, no hay justo ni aún uno, y luego menciona, pero ahora tenemos paz para con Dios. En el capítulo 3, después menciona, dice, dando testimonio de Abraham, y dice, así es la fe. Y luego el capítulo 5 nos enseña, ahora tenemos paz para con Dios. Del capítulo 6, capítulo 7 nos habla de la santidad de Dios, de la justificación. El capítulo 8, capítulo 9 nos habla del 10, nos habla del testimonio, de las ramas silvestres de los judíos, y enseña que ahora somos un pueblo diferente. Ya el capítulo 11 nos enseña, dice Pablo, oh, las grandezas de Dios. No entiendo a Dios todavía, dice, esto me bota los sesos. Y Pablo comienza en el capítulo 12, dice, así que, hermanos, os ruego, fíjese, no demanda, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Saber, entender, conocer, apreciar. Tal vez esto está cambiando tu forma de pensar porque a ti te enseñaron a decretar. No es así, mi hermano. O que tal vez con algunos rezos, como dice Jesús, como los gentiles, como los paganos que no tienen esperanza. Ellos piden y piden con vanas repeticiones. No. Aprender a pedir, hablar con el Padre. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no en algo muerto, en sacrificio vivo, santo, apartado, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no camines como los demás, que no te amoldes al mundo, al sistema de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? Conociendo las Escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínate nada más. Resulta que sepultamos a mi madre y después algunas personas, familiares y amigos, van a rezar para sacarla del purgatorio. Hello. Ella ya no está ahí. Ella está con el Señor. Y un día vendrá a encontrarse con su cuerpo en la primera resurrección, porque vendrá junto con el Señor. Pero obviamente que ellos lo hacen por falta de entendimiento. No me estoy burlando, sino que entiendo que ellos no entienden. Porque esas peticiones, esos rezos, no va a cambiar lo que está establecido en la palabra de Dios. Y aún así tú pidas y pides, te pido por mi hija, por mi hijo, por mi hijo. Pide por ellos, claro que sí. Pero si no les enseñas la voluntad de Dios, tarde que temprano, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y nadie puede cosechar algo que nunca ha sembrado. Si nunca le has enseñado la voluntad de Dios a tus hijos, hello. Y si yo eco, hello. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 1 de Juan 3:21 dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza, ahí está, descansamos en el Señor. Confianza tenemos en Dios, no en un santo, no en Alá, no en Buda, no en los testigos, no en Dios, no en el pastor.
en Dios, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. 2 más 2 son 4. La bendición la vas a recibir cuando hagas la fórmula, obedeciendo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta es la fórmula para recibir lo que pedimos. Guardamos sus mandamientos, más hacer la voluntad de Dios igual a recibir las promesas de Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. Sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar, quiero confiar en ti, Señor. Quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quítale. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender tus mandamientos, tus estatutos, Señor. Que hagan eco en nuestro corazón, Señor. Que retumben en nuestros oídos, Señor, tu voluntad, Señor. Fortalécenos, Señor, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, Señor. Queremos obedecerte, Señor. A veces te fallamos, Señor. No a veces, siempre te fallamos, Señor. Porque somos pecadores, porque somos imperfectos, Señor. Una parte de nosotros, Señor, esa simiente incorruptible que pusiste en nosotros, Señor, anhela hacer tu voluntad, Señor. Y aún el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos enseña a pedir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ábrenos cada vez el entendimiento, nuestro oído espiritual para discernir la voz del Espíritu Santo, para pedir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos has enseñado de que tú no escuchas al pecador, Señor, al que no va de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a pedir, Señor, no para nuestros deleites, Señor. Ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad. Y para entender de que tú das y tú quitas también, Señor. Y que tú eres soberano en todas las cosas, Señor, y en todo momento y en todo lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje, Señor,
primeramente a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos, Señor, que aprendan a pedir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Señor, clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, conforme a tu voluntad. Sabemos de que tú nos has dado, Señor, cosas que no te hemos pedido, Señor, y que van de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú quieres, Señor, formarnos a tu imagen. Tú quieres, Señor, que del amor, la paz, esperanza, tú quieres, Señor, que demos frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Ayúdanos, Señor, no podemos hacerlo sin ti. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién le pediremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién clamaremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por todo, Señor. Damos honra y gloria, Señor, en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que sean bendecidas todas las personas que nos escuchan, que reciban un abrazo de parte de la congregación Casa de Oración Jacksburg. En el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso, Señor.